hacer? Pues en este caso se le puede exigir a la propia entidad que su texto único de procedimiento administrativo es cerrado, ¿no? Y está vulnerando un principio fundamental de la actuación de la administración pública, que es el principio de legalidad, ¿no? Es decir, no está recogiendo en su TUPA lo que la norma especial regula para el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces puede solicitar a la propia entidad que modifique su texto único de procedimiento administrativo en el sentido de que recoja adecuadamente el tipo de silencio que corresponde. Luego también puede presentar una queja, hacerle conocimiento a la OSI, como hemos podido ver antes del corte, para que la OSI realice sus funciones de fiscalización, y a través de ese medio también puede lograr que en el futuro inmediato modifiquen el texto único de procedimiento administrativo. Bueno, en realidad modificar el texto único de procedimiento administrativo no es tan fácil ni inmediato, ¿no? Porque ahora, como sabemos, en el caso de las entidades del Ejecutivo tienen que pasar por la aprobación de la PCM previamente, cualquier modificación del TUPA, para que luego todavía sea efectivamente modificado, legalmente modificado. Esa sería, me parece, una de las actuaciones. Otra posibilidad es de que, bueno, si bien no se logra la modificación del TUPA, puede solicitar que la autoridad competente que sigue su procedimiento administrativo aplique, digamos, el control de legalidad específicamente para su procedimiento, ¿no? y aplique lo que está previsto en el TUPA a fin de que cumpla con el principio de legalidad, es decir, que se aplique el silencio administrativo correspondiente en la ley especial. E incluso, y si aún así el funcionario aplica lo que está previsto en el TUPA, lo podría denunciar hasta de repente por usurpación de funciones, ¿no? Esa sería, me parece, una de las salidas que podría dar, ¿no? Sí. Bueno, continuando con la exposición de los temas, también tenemos entre las observaciones al silencio administrativo que la aplicación del silencio administrativo positivo a recursos que se interponen ante la aplicación previa de un silencio administrativo negativo, como lo menciona la ley 29060, parece que no ha tenido en cuenta que solo el silencio administrativo positivo debe aplicarse a cuestionar actos administrativos expresos, ¿no? Como ustedes recuerdan, uno de los supuestos que recoge el artículo primero de la ley 29060 es que se aplicará el silencio administrativo positivo a aquellos recursos administrativos interpuestos contra otros actos administrativos anteriores, ¿no? Entonces, y menciona incluso cuando proviene de la aplicación de no menciona, pero debemos tener en cuenta que también hay actos administrativos que se generan por la aplicación de un silencio administrativo negativo. Entonces, en realidad, lo que debió precisar el legislador es que el silencio administrativo positivo se aplicará a aquellos recursos que provienen de cuestionar actos administrativos expresos. Bueno. Ahí otro tema que me gustaría tocar es el caso de nuestra legislación peruana en comparación con la legislación española. Como es que, bueno, como ustedes saben, la ley 27444 y las normas posteriores que se han venido emitiendo son, digamos, muy similares a la legislación española. O sea, en realidad, en lo que he podido observar y estudiar, he podido dar cuenta que el sentido es casi parecido, ¿no? En muchos temas, sobre todo en la parte general, que es la definición del acto administrativo, los elementos de validez, la nulidad, los recursos administrativos que se interponen. Pero en el caso del silencio administrativo, fue regulado en la 27444 de manera muy similar a la norma que regula el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, con la ley 29060 en nuestro país ha dado un giro distinto, ¿no? Bastante, incluso podríamos decirlo, opuesto a lo que la ley del silencio, o mejor dicho, las normas que regulan el silencio administrativo español lo regula actualmente. Por eso he considerado importante citar en esta diapositiva, ustedes no la tienen en su material que tienen a través del acceso virtual, me dicen,
pero lo pueden conseguir fácilmente en internet, la ley 30-1992 del 26 de noviembre, que es la ley del régimen jurídico y procedimiento administrativo común español, que es como nuestra ley 27444. En el artículo 43 de esta ley menciona o regula de manera muy amplia, porque solamente este artículo es el que regula el tema del silencio administrativo. Como ustedes podrán ver, he recogido en 3 diapositivas, pero no entrar a todo el artículo en una, y me gustaría leer con ustedes conjuntamente cómo el régimen jurídico español ha regulado el silencio administrativo, para que ustedes puedan tener una visión un poco más amplia, integral, y comparar cómo nosotros lo venimos aplicando en nuestro ordenamiento. Y digamos que me parece importante porque esto nos da una amplitud de conocimiento y de criterio cuando tratemos de resolver casos específicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el artículo 43 menciona que el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado se entiende de esta manera. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ya desde un inicio se hace la diferencia entre los procedimientos que son iniciados por el ciudadano, digamos, en el caso de los temas que ustedes ven, por el proveedor, podríamos decir, a diferencia de los que son iniciados por la propia entidad, ¿no? Dice, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo. Cuando menciona para entenderla por estimada por silencio administrativo, significa que se aplica o está haciendo alusión al silencio administrativo positivo. Excepto, dice, no se aplicará, es decir, el silencio administrativo positivo en los supuestos en los que una norma con rango de ley, por razones imperiosas de interés general o una norma de derecho comunitario, establezcan lo contrario. Como ustedes, o de repente no lo conocen, pero les comento, la organización política del Estado español está, digamos, delimitada por 3 niveles de gobierno, digamos, así como la nuestra. El Estado, el gobierno nacional, como nosotros también lo tenemos, y luego están las comunidades autónomas, digamos que es muy parecido a lo que nosotros tenemos como que nosotros llamamos departamentos. Claro que sus comunidades autónomas de ellos es un poco más grande en cuanto al territorio. Y las competencias están, digamos, son bastante independientes o desligadas del gobierno nacional. De manera similar a lo que viene sucediendo con nosotros, ellos también se han organizado en la administración pública hasta hace unos años y han dividido al gobierno nacional, luego las comunidades autónomas y el gobierno local, que nosotros conocemos como las municipalidades, ellos los conocen como los ayuntamientos. Ya. Entonces, las comunidades autónomas son similares, en nuestro caso, a los que eran antes departamentos y ahora lo que es gobiernos regionales. Entonces, las normas que emitan las comunidades autónomas tienen rango de ley, así como nuestras ordenanzas regionales, ¿no? Entonces, en este caso menciona, se aplicará el silencio positivo, ¿no? Cuando vence el plazo y la entidad no se pronuncia. Pero no se pronunciará o no se aplicará el silencio positivo en los supuestos en que una norma con rango de ley, no dice ley, dice toda norma con rango de ley, por razones imperiosas de interés general. O sea, ya cuando están realizando este pronunciamiento de interés general, están grabando casi todos los supuestos que podríamos nosotros tener en la primera disposición transitoria de la ley 29060, ¿no? Cuando se trate de razones imperiosas de interés general o una norma de derecho comunitario, el derecho comunitario se refiere a las normas emitidas por las comunidades autónomas, establezcan que no se aplique el silencio positivo, sino el silencio negativo. Luego dice, asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. ¿A qué se refiere el artículo 29 de la Constitución? El derecho de petición es muy similar a nuestro derecho, es similar al derecho de petición que está recogido en la Constitución y que también está recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no?
Y luego dice, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. Es decir, el silencio tendrá efecto desestimatorio, significa que se aplicará el silencio negativo a aquellos casos en los cuales se transfieran facultades del dominio público. Es decir, cuando se transfieran facultades de la función pública, o sea, de la función administrativa o del servicio público a terceros. En estos casos no se aplica el silencio positivo, sino el negativo, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. Entonces, dice, no obstante, cuando el recurso de alzada es similar a lo que nosotros conocemos recurso de apelación o de consideración, es decir, la acción de contradicción, la facultad de contradicción que nosotros tenemos, o el derecho a contradecir, ¿no? Cuando el recurso de alzada, ya sea el de apelación básicamente, se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo. En este caso, sí, esta parte yo lo he resaltado, no sé si ustedes sí se puede ver en la filmina que está resaltado, porque vean ustedes que se está recogiendo algo que yo ya les había comentado y que muchos doctrinarios peruanos, estudiosos del derecho administrativo en Perú, han, digamos, observado en la ley del silencio administrativo nuestro, ¿no? Porque se debe entender que solo se aplicará el silencio, dice, el silencio administrativo de una solicitud, se aplicará el silencio negativo cuando provenga de una solicitud que se haya interpuesto contra la desestimación del silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, dice. Es decir, se aplica el silencio positivo cuando provenga de la aplicación previa de un silencio negativo, ¿no? Así yo lo entiendo. Y se entenderá estimado el mismo si, es decir, se aplica el silencio positivo si llegado el plazo de resolución el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo. No sé si me dejo entender, ¿no? Luego, la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, ya sea positivo o negativo. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. La obligación de dictar resolución expresa que se refiere al apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen. En los casos de estimación por silencio administrativo, es decir, en los casos que se aplica el silencio positivo, la resolución expresa posterior, es decir, la resolución expresa tardía a la producción del acto administrativo por silencio positivo, solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. Es decir, aquí la norma está estableciendo lo que nosotros no hemos establecido de manera muy específica, que se aplica o se aceptan las resoluciones expresas tardías siempre y cuando coincidan o vayan en el mismo sentido de la aplicación del silencio positivo. Y en los casos de desestimación por silencio administrativo, es decir, en los casos de la aplicación del silencio negativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. En este caso, la legislación española está desconociendo las resoluciones expresas tardías que se emitan después de la aplicación del silencio negativo. Es decir, lo que está diciendo el legislador a los funcionarios públicos es lo siguiente: bueno, si ya se aplicó el silencio negativo, en realidad tú, funcionario público o administración o entidad pública, no tienes la necesidad de emitir una resolución posterior. Si lo emites, prácticamente como si no lo estuviera dando, pero no lo voy a reconocer como tal, aun cuando se haya emitido en el mismo sentido que la aplicación del silencio negativo. Es lo que yo puedo entender de la redacción de la norma española. Luego dice: los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, es decir, es oponible a todos, no solamente a los privados, a los ciudadanos, sino también ante otras entidades públicas.
Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido. En este caso, de manera similar, no igual, está recogiendo lo que la ley 29060 menciona respecto a la aplicación inmediata de la ley del silencio administrativo, cuando se producen todos los supuestos necesarios para que se dé el silencio administrativo. Pero en la legislación española recoge un detalle más, que es el que se tiene que tener en cuenta además no solo el plazo máximo en que debió dictarse la resolución expresa o decisión expresa de la entidad, sino también el plazo en que debió notificarse. Es decir, por ejemplo, en nuestra legislación, si tendríamos que tener en cuenta, además de que se produce la emisión de la resolución expresa, el plazo para la emisión de la resolución expresa, deberíamos tener en cuenta 5 días hábiles más que la ley 27444 recoge para notificar el acto administrativo. Ese detalle la legislación española no ha considerado. Es decir, se está acercando con el reconocimiento del silencio positivo a la figura del acto administrativo válidamente notificado, ¿no? Y por tanto le da más sustento para decir que la aplicación del acto presunto del silencio administrativo positivo es muy parecido, o se equipara de manera casi igual al acto administrativo emitido expresamente y válidamente notificado. Lo dice. Y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitida en derecho. Es decir, el silencio administrativo positivo se puede acreditar por cualquier medio, dice. Incluido, o sea, le da la posibilidad, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, este deberá emitirse en el plazo máximo de 15 días. Lo que nosotros aquí conocemos como la declaración jurada, en España lo conocen como el certificado acreditativo, para, darle mayor certeza al administrado de que ha sido sujeto de aplicación del silencio positivo lo que ha solicitado la administración pública. Pero, como ustedes podrán ver, los plazos que establecen son más amplios, ¿no? Aquí establece que la entidad competente o el órgano competente que tuvo las facultades para resolver lo solicitado por el administrado tiene 15 días para poder emitirlo, ¿no? Este certificado acreditativo, cual me parece un poco más coherente, no tanto por el plazo, sino porque el administrado tiene que solicitar a la propia autoridad que debió emitir su respuesta expresa, su resolución o su voluntad expresa de la administración ante la propia, el administrado solicita a la autoridad competente y la autoridad competente, si bien no se pronunció en el plazo establecido, se va a pronunciar después a través del certificado acreditativo. Entonces es más coherente y le da más solidez, ¿no?, para la aplicación del silencio administrativo, ya sea positivo o negativo, ¿no? En este caso es más amplio. En cambio, en el caso del silencio, de nuestra norma del silencio administrativo, solo recoge la figura de la declaración jurada para la aplicación del silencio administrativo positivo. Como ustedes pueden ver, me parece que el tema, para empezar, mediante una técnica legislativa, se ha incorporado de manera muy amplia y precisa la regulación del silencio administrativo dentro de la ley que regula todo el procedimiento administrativo común, ¿no? A diferencia de nuestra legislación que, ha tenido que emitir una norma distinta a la ley de procedimiento administrativo general, y lo cual puede traer incluso algunas discrepancias o confusiones, como ahora lo estábamos comentando en el momento del break, ¿no? Cuando se trataba de decir, bueno, si se aplica supletoriamente la ley 27444, la ley del silencio administrativo no menciona que se tiene que aplicar supletoriamente aquellos casos o procedimientos en donde no se recogió el silencio, pues, qué tipo de silencio se va a aplicar. Bueno, ese es uno de los supuestos o uno de los efectos que se ha generado con la emisión de una norma distinta a la 27444, pero que regula un tema que la 27444 debe regular, ¿no? Luego también
regreso a la primera filmina de este artículo que he recogido, porque quería hacerles mención de algunos casos que se han dado a partir de la aplicación de la parte que yo he resaltado y luego de aquella parte que he subrayado. Menciona que se aplicará de manera, parece general, ¿no?, el silencio administrativo positivo, pero hace la precisión que se exceptuará cuando haya una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general. En este caso, según los tratadistas españoles, consideran que se le está dando un poco más de fuerza al silencio administrativo positivo, pero no de manera desmesurada ni muy amplia, porque está recogiendo de manera general que cuando se hace referencia al interés general se pueden incorporar muchos supuestos, pero claro está aquellos que son regulados por normas con rango de ley, ¿no? Aquellos procedimientos que tengan una regulación con rango de ley y que establezcan que existan razones o que existan razones imperiosas de proteger, entonces no se aplicará el silencio positivo. Ahora, en algunos casos, recuerdo, de lo que pude revisar o indagar, es que en muchos casos lo que se está generando es que, como sucede en otros lugares, en varios lugares del mundo, los aplicadores del derecho tratan de sacarle, digamos, la vuelta, como dicen en un lenguaje informal, a la aplicación de la norma, ¿no? Entonces aquí cuando se dice que por razones imperiosas de interés general o una norma de derecho comunitario establezcan lo contrario, significa que antes, en diferentes comunidades autónomas, cuando se emitía una ordenanza, una norma para regular un procedimiento administrativo, se apoyaba mucho en lo que se refiere a la aplicación del silencio administrativo positivo, sobre todo para otorgar, digamos, licencias o certificados o permisos para generar actividades económicas básicamente ligadas a la actividad inmobiliaria. Entonces, muchas comunidades autónomas han regulado de manera especial sus procedimientos, generando, digamos, una facilidad inmediata básicamente a los agentes económicos para que puedan adquirir sus licencias y empezar a edificar sus grandes edificios. Y eso sucedió básicamente, estos hechos sucedieron básicamente en la década de los 90 e inicio de los años 2000, de la década pasada, ¿no? De 2000, 2001, 2005 hasta el 2007, ¿no? En 2008 las Cortes Generales empezaron a promover la modificación de esta norma. Las Cortes Generales son lo que se conoce aquí como el Congreso de la República. Y muchos actores, básicamente ciudadanos que fueron afectados por el amplio crecimiento inmobiliario en las diferentes ciudades de España, se quejaron de que se les estaba, digamos, afectando su interés a vivir en un ambiente adecuado, pues se les afectaba su tranquilidad, su derecho a vivir tranquilos, porque estas edificaciones demoraban mucho tiempo en ser construidas, incluso se les tapaba la vista de un paisaje de los que ellos siempre han gozado. Es decir, se plantearon muchas quejas por los propios vecinos, ¿no?, de estas ciudades. Entonces se planteó la manera de que no se aplique el silencio administrativo positivo de manera indiscriminada, ¿no? Y justamente se apoyaron en este caso específico, ¿no? Existe una norma con rango de ley, que son las normas de las comunidades autónomas que emiten, son ordenanzas, ¿no?, aquí como las ordenanzas regionales, en las cuales se decía pues que se estaba afectando el interés general de las personas, y por tanto debería aplicarse lo que dice en los supuestos de abajo, ¿no?, es decir, el silencio negativo más no el positivo. Bueno, esto llevó a muchas discusiones entre
Entre tanto, el gobierno nacional que le solicitaba a las comunidades autónomas que modifiquen sus supuestos de aplicación del silencio positivo al negativo basados en esta norma. Finalmente, la Corte Superior y luego la Corte Suprema apartó a las comunidades autónomas de que puedan aplicar el silencio positivo en la emisión de las licencias o permisos de construcción de estas empresas inmobiliarias. Fueron uno de los casos más sonados. Y bueno, pues, si no tienen alguna pregunta más adicional que queramos tratar, no sé, casos específicos en los cuales ustedes estén interesados para poder seguir conversando sobre este tema del silencio administrativo, que es, la verdad, es bastante amplio, es muy interesante. Tratemos de resumirlo, ¿no? No sé. No sé si tienen algunas preguntas las personas que se han incorporado después del corte. Entiendo que ustedes tienen claro la aplicación del silencio, los tipos de silencio, la diferencia entre lo que es resoluciones tardías, el acto administrativo, el acto presunto, ¿no? La ficción jurídica, que en realidad el silencio administrativo es una ficción jurídica. ¿Perdón? Sí, dígame. Cuando hay silencio administrativo positivo, sí. La norma prevé la posición de persona de la jurada, ¿cierto? Sí. Diciendo que ese fue el caso. Esa declaración jurada es exigible para hacer valer ese derecho ante terceros. Ante terceros. El principio de legalidad es donde se resuelve el tema. Claro, puede ser ante terceros, puede ser ante otras entidades públicas, ante la misma entidad, ¿no? Ante todos. Esa declaración jurada, no tiene nada que yo le dije con los coches, pero esa jurada es constitutiva o declarativa. Buena pregunta. En este caso sería declarativa, ¿no? Porque digamos, está reafirmando lo que ya se ha venido dando. En ese caso yo creo que sí. O sea, a ver, eso vamos a recuperar. Esa declaración jurada que acredita el pequeño legal de lo que es silencio, es exigible, evidentemente, cuando uno lo va a intentar para decirle, oiga, ahí va a seguir un procedimiento de ese plazo, acá está mi declaración, que presenté allá, que explicar, lo que dijo usted. Como puede ser usted, el diálogo da por válido que hubo un trabajo válido, porque otro día el trabajo válido tuvo por el directo. Pero dentro de la propia entidad, porque incluso los proyectos de diálogo, debería aumentar la presentación de la declaración jurada. Es constitutiva o es decir, impide que la administración se pronuncie o no, o el silencio opera por sí mismo. El silencio opera por sí mismo, claro, pero no impide que la administración se pronuncie. Puede ser reafirmando o confirmando la aplicación del silencio a través de un acto administrativo posterior expreso, ¿no? O puede ser a través de una actuación posterior en la cual se evidencia realiza una fiscalización posterior. Yo recibo un plan de la municipalidad. Okay. La municipalidad es un plan. Yo no pretendía que la jurada. Ya. Y la administración puede comunicarse en sentido contrario. Es un objetivo positivo y yo no lo pago. Estamos entonces, de acuerdo a la pregunta que usted me hace, me parece que estamos en la figura de las resoluciones expresas tardías, ¿no? Entonces, si ya se aplicó, si debió aplicarse el silencio administrativo positivo y la entidad emite una opinión contraria al silencio administrativo positivo, estaría infringiendo la misma norma del silencio administrativo. Claro. Sí, no es válida. Bueno, claro. Ajá, sí, tiene razón.
Sí, 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 sí. Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Claro, sí, sí se puede pronunciar posteriormente. Claro, lo ideal es que debió pronunciarse dentro del plazo, expresamente, si es que evidenció algunos vicios de nulidad, pero si no lo hizo, puede realizarlo después a través de una sustentado en una fiscalización posterior que realizó y, como le comenté anteriormente, elevar a través de un informe o una recomendación a su inmediato superior para que pueda declarar nulo el acto administrativo presunto, ¿no? Otorgado a través del silencio administrativo positivo. Otro comentario de ya, en el marco de la ley de educación pública tenemos varios supuestos en los cuales se habla de aprobación firme de comienzo. Los requisitos de liquidación, de pronuncia, de robar. Yo digo una cosa, yo repito una ampliación de plazo, yo pronuncia, se quiere robar. Por lo cual, la ley de educación pública establece muchos supuestos. Quizá, como consecuencia, no sé si lo he estudiado o lo dijo, ¿verdad? Pero esa consecuencia está prevista una nueva educación pública, una nueva ley administrativa. Perdón, ¿puedo levantar la voz un poco? Y estoy un poco media Esa consecuencia está prevista en esa norma de educación pública. Una norma un poco. Para una persona es una norma básicamente de carácter administrativo. Es una consecuencia de un carácter de servicio administrativo o es una consecuencia contractual en su opinión. En mi opinión, bueno, pero entiendo que lo que está regulando la norma es un procedimiento, estamos dentro todavía de un procedimiento administrativo, ¿no? Esa parte de la norma ya. La ejecución del contrato. La ejecución del contrato y el Estado se lo contrato con un particular. El particular no tiene que estar porque dice que le dio una ampliación de plazo. Entiendo. Y la ley dice, si es que el particular no se pone en su día, la ampliación de plazo se va a aprobar. Entonces, claro, eso es esa norma. Estamos en la... Claro. Ah, ya, ok. Que regula la relación del contratista privado y el público. Y entonces, si es que esa figura de aprobación fija que prevé esa norma, equiparada a una aprobación de silencio administrativo, o simplemente es una consecuencia prevista en la ley, una consecuencia que corresponde a esa necesidad. Por lo que decía la palabra, si es una consecuencia, perdón, si es una negociación de silencio administrativo, eso es susceptible de ser posteriormente declarado nulo. Si es que mismo como entidad que caso de una resolución administrativa. Si es que este pronunciamiento no lo entiendo, por la oportunidad mínima, yo no lo entiendo como un silencio administrativo positivo, sino simplemente como una consecuencia contractual prevista en la ley, ni margen para poder declarar la nulidad de esa consecuencia contractual. No es, mentira, la aplicación de la ley de consecuencia constitutiva general, por supuesto, de unidad. Tendría que comunicar otra cosa. Pues, una fuera de protocolo, de compatibilidad con la ley
No sé si está presentado ese nivel de análisis o se lo han planteado o se lo han planteado. No, no me lo han planteado, pero me parece que es interesante, ¿no? Ahora, yo creo que deberíamos tener en cuenta que la figura del silencio administrativo ha surgido a partir de facilitar y otorgarle la seguridad jurídica a los ciudadanos, a los administrados, ¿no? Que se acercan ante una entidad pública para seguir un procedimiento administrativo, para que el procedimiento administrativo sea ágil, celero, para que el administrado pueda continuar en las siguientes instancias administrativas y si así se aplica o si así lo considera ante el Poder Judicial, ¿no? Para que no esté esperando indefinidamente la respuesta a lo solicitado. Pero siempre estamos comentando, se enmarca, digamos, la emisión, la naturaleza del silencio administrativo en un procedimiento administrativo, ¿no? En el caso que usted me plantea, si bien, claro, existe una ley de contrataciones que recoge y regula el procedimiento administrativo de contrataciones, ¿no? A través de las diferentes etapas del proceso de selección y los actos previos. También recoge, hasta donde conozco, la parte contractual, la parte de cumplimiento digamos, de obligaciones, y justo en la figura que usted me comenta se presenta en la segunda etapa, ¿no? esta última parte. Bueno, me parece que el legislador ha utilizado una palabra similar a la que se utiliza en el silencio administrativo, que es, pues, digamos, el término ficto o ficta, ¿no? Pero el hecho de que esté utilizando estos términos no significa que está recogiendo la figura del silencio administrativo, porque la naturaleza y el objetivo del silencio administrativo es distinta, me parece. Es distinta, en este caso estamos, claro, ante un incumplimiento, presunto incumplimiento de obligaciones entre un privado y una entidad, ¿no? Y se le está imponiendo, digamos, como un castigo, ¿no? Por no haber cumplido dentro del plazo establecido, que la consecuencia va a ser determinante, ¿no? Es que se considera otorgado, etcétera, ¿no? De manera ficta. Está utilizando de manera similar, pero no, me parece que no estamos hablando del silencio administrativo, la aplicación del silencio administrativo, porque no estamos en un procedimiento administrativo, ¿no? O sea, no estamos buscando digamos, el pronunciamiento celero, rápido, ni tratando de agilizar digamos, la atención de la administración pública a una solicitud específica digamos, de lo que le ha requerido el administrado, ¿no? Además, porque en realidad el procedimiento administrativo se da entre dos partes, básicamente, ¿no? Hablando del procedimiento administrativo común entre la administración y el administrado, ¿no? Entre la administración y el ciudadano. En este caso estamos entre la administración y el contratista, entre ya prácticamente dos partes que están actuando como privados, me parece, ¿no? Se sustrae la administración pública un poco o se despoja un poco de su velo, de sus funciones o de sus características, digamos, o del uso de la potestad punitiva, de la potestad digamos, públicas que tiene para contratar con el administrado. Es distinto, ¿no? Me parece. Sí, pero sí, interesante. Incluso recuerdo que muchas personas que han estudiado el tema lo consideran inmediatamente como silencio, por el término, básicamente, ¿no? Pero me parece que no estamos ante la aplicación de un silencio en este caso. Bueno, creo que han querido utilizarlo de manera similar para de repente apresurar un poco el tratamiento del tema, ¿no? Pero así es. Pero sí, interesante el tema. No sé si tendrán otras preguntas más. Estábamos ya por concluir la clase, pero sí, el tema en sí es muy interesante. Sobre todo me gustaría, de repente ustedes tienen experiencia en el manejo de esta figura con los gobiernos locales, ¿no? ¿Cómo es que lo están haciendo? Porque hasta donde yo conozco, existen muchas quejas de los administrados, de los ciudadanos, frente a la actuación de la administración local, en el caso de la atención de sus solicitudes. Igual que sucede en España, aquí lo que se está aplicando en los procedimientos de habilitación urbana, de, digamos, licencia de construcción, ¿no?
el silencio administrativo positivo, o por ejemplo cuando se trata de la extracción de algún recurso natural, la misma, bueno, no actualmente, pero en las gestiones anteriores se les ha exigido que a los procedimientos administrativos que regulan y que recogen en sus respectivos textos únicos de procedimientos administrativos se aplique el silencio positivo, teniendo en cuenta lo que está previsto en el artículo 1 de la ley 29060, cuando menciona que se aplicará el silencio positivo cuando se trate de solicitudes para realizar actividades económicas. Entonces, en los casos en que los agentes económicos estén interesados en realizar alguna actividad extractiva de nuestros recursos naturales, se acercan a las ventanillas, a la mesa de parte, a presentar su solicitud de licencia, permiso, cambio de titular, etcétera, se amparan en la aplicación del silencio positivo, porque así se nos ha ordenado para recogerlos en el TUPA, porque la ley mismo te obliga a hacerlo, ¿no? Y se han recortado los plazos incluso para realizar o para lograr que en realidad la administración pública sea mucho más eficiente, ¿no? Pero en realidad lo que se está generando con la consecución de la aplicación del silencio administrativo positivo en casi todos estos tipos de procedimientos que implican la extracción de recursos para generar la actividad económica o para generar que nuestra actividad económica siga en el dinamismo que nos encontramos, se está generando realmente la depredación de muchos de nuestros recursos, ¿no? Entonces, creo que aunque tenemos una primera disposición final y transitoria, en la cual se menciona que se debe aplicar excepcionalmente el silencio negativo cuando se trate de una afectación significativa de recursos naturales, o cuando se trate de una afectación significativa a temas de salud, educación, seguridad ciudadana u otros supuestos, es que en realidad se está aplicando el silencio positivo en estos casos que son muy sensibles. Yo sé que ustedes no son aplicadores del derecho, no están en la parte del ejercicio de la función administrativa, de la función pública, pero les traigo este tema, les pongo el tema sobre la mesa para que puedan ustedes de repente en algún futuro poder reflexionar, ¿no? Y si es que en algún momento realicen algún tipo de asesoría sobre este tema, o tengan conocimiento de este tema, puedan recomendar que se tiene que tratar con mucho cuidado. Y sobre todo debemos enfocar que la entidad que debe fiscalizar el debido aplicamiento de las normas del silencio administrativo cumpla con esas funciones que se les ha encomendado, ¿no? Y tener en cuenta que la simplificación administrativa o estas políticas de simplificación administrativa que se viene implementando desde los años, desde el fin de los años 90, durante toda la década del 2001 hasta el 2010, en los últimos años, incluso hace poco se acaba de aprobar un plan nacional de simplificación administrativa, no significa que se aplique indiscriminadamente el silencio administrativo positivo a todos los procedimientos administrativos. El silencio administrativo positivo es una herramienta legal, no es la solución a los problemas de ineficiencia o demora o la excesiva burocracia de las entidades públicas, ¿no? En realidad lo que se le debe exigir y se debe revisar y se debe recomendar, ¿no? Es que se implementen básicamente otras medidas o son muchas medidas que se tienen que aplicar de manera integral para lograr que la administración pública sea eficiente, ¿no? Y esto pasa por para empezar, con un buen cuadro de recursos humanos, ¿no? Recursos humanos que sean competentes, que sean preparados adecuadamente, que conozcan sobre el tema que les toca atender en el día a día. La infraestructura es importante. Y un elemento que creo que es más importante o está al mismo nivel que las normas legales que se vienen aplicando, incluso me parece que son mucho más importantes, que son adoptadas por países desarrollados, es que se va a lograr agilizar y atender eficientemente a los ciudadanos cuando se implemente realmente medidas o las entidades públicas adopten y contraten servicios de alta tecnología, ¿no? Tecnología punta, para implementar la agilidad en los procedimientos administrativos.
Existen países desarrollados en donde los procedimientos administrativos son atendidos por el funcionario a través del internet con el administrado. El administrado ni siquiera se acerca a las puertas de la entidad. No vemos colas inmensas como si podemos ver aquí en los diferentes lugares en entidades públicas, ¿no? Y ni qué hablar en entidades privadas, ¿no? Todo está completamente sistematizado informáticamente, ¿no? Claro está que también existe mucha confianza en lo que declara el ciudadano ante la administración pública. Es un tema que ya pasa por nuestra formación en principios y valores, ¿no? Pero en realidad la agilidad de nuestros trámites y procedimientos se va a lograr no con la emisión de este tipo de normas, que en muchos casos me parece que se están aplicando indiscriminadamente, ¿no? Sobre todo el caso de los silencios administrativos positivos, que genera además, como les he contado, unos casos increíbles de actividad administrativa interna para evitar que los funcionarios caigan en responsabilidades por la aplicación del silencio administrativo positivo, ¿no? Pero, y trayendo como efecto además la emisión de actos administrativos endebles, ¿no? Endebles, con poco sustento, una motivación muy general, hasta incluso motivaciones generales para casos similares, cuando se debe estudiar cada caso con detenimiento, ¿no? Todos estos temas, en realidad, pues, que les comento, nos traen a reflexión, nos van a traer a reflexión y a poder influir en el cambio de método, digamos, de dirección, de política, que se trata de implementar. La ley del silencio administrativo, como se nos ha tratado de vender a nosotros en el año en que fue emitida, no es la solución a la ineficiencia del Estado o de la administración pública. Es una herramienta nada más. Bueno, es lo que les quería comentar y creo que pues quienes estén interesados en indagar sobre este tema, hay mucho. En realidad no hemos indagado casi nada en nuestro país, sobre todo porque no tenemos cifras exactas, estadísticas para levantar información sobre la falta de competitividad o la ineficiencia que tiene una entidad pública. Con solo levantar estadísticas de una entidad pública sobre su eficiencia en la atención de los procedimientos administrativos que tiene a su cargo, podríamos luego preparar todo un proyecto normativo o acciones a tomar para que una sola entidad pueda ser más eficiente, ¿no? Eso pasa con medir los plazos, revisar los procesos internos, el tipo de procedimientos que se está incorporando, nacionalizarlos, evitar que duren mucho y sobre todo, como lo vienen haciendo países que han sido considerados países desarrollados pero que ahora se encuentran en crisis, sobre todo buscar ahorrar, pero ahorrar nacionalmente, ¿no? Eliminar costos excesivos, digamos, como les comenté, en uno de los principios de la uniformidad que debe orientar los procedimientos administrativos, unir procedimientos similares, sistematizarlos y tener herramientas de tecnología adecuadas, ¿no? Básicamente, en esos temas, sobre todo trabajando sobre esos puntos, es que podemos lograr una eficiencia en la prestación de servicios. Bueno, si no tienen alguna pregunta más, les agradezco por su atención.